Las niñas fantasmas del Panteón El Carmen, Monterrey, México. Cuenta la leyenda, que en los años 60, cercano al Panteón El Carmen, la familia Rodríguez tenía un negocio de venta de flores, el cual había sido heredado de los padres de don Ramiro Rodríguez. Don Ramiro y doña Elba Rodríguez tenían 3 hijos, María, Gregorio y Viviana de 10, 8 y 5 años respectivamente. Como siempre sucede en este tipo de negocios, los mejores días de venta son el Día de Muertos y el Día de los Fieles Difuntos, motivo por el cual, dada la cercanía de las fechas, don Ramiro se hacía acompañar de su familia para que le ayudaran en el negocio. Al dar las 6 de la tarde, el panteón cerraba sus puertas, y don Ramiro y su familia se iban a merendar dentro del panteón con don Horacio, quien era el encargado del panteón, con quien habían establecido una buena amistad. Un buen día, en una habitual tarde fresca del mes de octubre, Vivianita, la más pequeña de la familia Rodríguez, se alejó del grupo con el que jugaba, hecho que llamó la atención de su hermana mayor, quien decidió seguirla discretamente para no asustarla. ¿Cuál sería la sorpresa de María, al ver que Vivianita se detuvo en una tumba en forma de casita a hablar, y justo cuando decidió acercarse, escuchó risas y llantos al tiempo que oscurecía, situación que la hizo perder de vista a su hermana? Alertados por los gritos de María, los adultos acudieron a la búsqueda con linternas para alumbrarse, llegaron a la tumba y vieron por las ventanas que Vivianita estaba inexplicablemente adentro, pues esta tumba llevaba cerrada durante muchos años con un candado. Don Horacio, al ver que no podían quitar el candado, decidió romper una ventana de la tumba. Fue entonces que don Ramiro tomó a su hija para sacarla de ahí, no sin antes sentir una corriente de aire frío salir de la tumba. Vivianita le contó que tenía una amiguita que se llamaba Carmina y que le había dicho se quedara a vivir con ella, pues nadie la visitaba y se sentía muy sola. Al llegar el Día de Muertos, y por la carga de trabajo, doña Elba y sus hijos regresaron al negocio para ayudar a don Ramiro. Vivianita, por ser la más pequeña, se llevó una muñeca para jugar, la cual ya no regresó al hogar. Al preguntarle doña Elba sobre la muñeca, esta le contestó que se la había pedido su amiguita del panteón. Al día siguiente, doña Elba le pidió a su esposo la acompañara a la tumba de la amiga de su hija, y, efectivamente, ahí estaba la muñeca de Vivianita, pero los nervios y el miedo se apoderaron de ella cuando sintió el roce de una mano pequeña en su mejilla. Ya de regreso en su casa, el matrimonio se encontró a su hija María, quien ahogada en llanto les decía que Viviana no despertaba y que ya una vecina había llamado a una ambulancia. Los padres trataron de revivir a su hija menor, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano. El fallecimiento les fue confirmado al llegar los paramédicos, quienes les dijeron que había sido por causas naturales. Unos días después de la partida de Vivianita, la familia viajó a Estados Unidos en busca de consuelo con unos familiares y no fue, sino hasta 2 años después, que regresaron a Monterrey y decidieron reabrir el negocio de las flores. Finalmente habían aprendido a sobrellevar la ausencia de su pequeña hija. La familia acudió a visitar la tumba de la niña, por cierto, muy bien cuidada por don Horacio, el encargado del panteón, quien al quedarse solo con don Ramiro, le comentó que muchas veces en las noches se escuchaba hablar, reír y hasta cantar a las pequeñas Vivianita y Carmina, quienes andaban jugando por todo el panteón, por lo que su esposa a veces les dejaba juguetes. En la actualidad muchos de los visitantes del panteón cuentan haberse sentido observados, sin embargo los menos afortunados cuentan haber visto la silueta de las niñas que se esconden tras las tumbas. La leyenda cuenta que las habitantes de ultratumba del panteón son Viviana y Carmina, las amiguitas que han elegido acompañarse por siempre en